Una mujer usa una minifalda, va saliendo de un trabajo en la noche en una maquiladora en Ciudad Juárez y es asesinada. Muchas mujeres tienen la misma historia y las culpan. Les dicen que es su culpa por vestirse así. Y después en el discurso político, un asunto que podría ser de seguridad nacional, se vuelve palabrería de relleno. El día de hoy en Punto Cero hablamos sobre feminicidios, particularmente los feminicidios en Ciudad Juárez. Nuestro compañero José Luis Montenegro fue a Ciudad Juárez. Nos presenta un trabajo especial en torno a los feminicidios, a las mujeres que han sido asesinadas por su condición de género. Además, platicaremos con una de las activistas más importantes en el país en el tema de género. Nos acompañará Malú Micher. Todo esto y más hoy en Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? José Luis Montenegro viajó hasta Chihuahua, hasta Ciudad Juárez. Nos presenta este trabajo especial en torno a las mujeres que han sido asesinadas por su condición de mujeres. Contrario a lo que apuntan las autoridades del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez, el feminicidio no es una leyenda negra. Actualmente, este flagelo sigue causando indignación y terror a las familias. Veamos el siguiente reportaje. Reportajes MBS. La ola de feminicidios que azotó a Ciudad Juárez en la década de los 90 no ha cesado. Así lo revelan informes de la Fiscalía General de Chihuahua, donde apuntan que en el primer cuatrimestre de este año se cometieron 17 feminicidios en el municipio y 61 en todo el estado. Estas cifras resultan alarmantes debido a que el fenómeno ha incrementado en Ciudad Juárez desde que fue identificado en 1993 como un homicidio por razones de género. En aquel año se registraron 19 asesinatos de mujeres motivados por el odio y desprecio hacia ellas, una cifra que representa el número de feminicidios cometidos únicamente en el primer semestre de este 2015. Desafortunadamente, el problema no culmina con la muerte de mujeres y niñas. Los familiares de las víctimas que fueron vejadas, desmembradas y objeto de prostitución siguen recibiendo restos de ellas a unos cuantos años de sus asesinatos. Uno de estos casos es el de Andrea Guerrero Benzor, quien fue secuestrada a la edad de 15 años y explotada sexualmente en un hotel cerca del centro de Ciudad Juárez. A principios de este año, las autoridades notificaron a Dora María Benzor para que recogiera fragmentos óseos de la mano y la muñeca de su hija, a 5 años del homicidio. Así lo relató en entrevista con Noticias MBS Alejandra, hermana de la víctima. Lo que nos entregó primero había sido una parte del cráneo que estaba incompleta también. Cuando ya nos volvieron a entregar más restos, nos entregaron un pedazo de pelvis, un poquito de la pelvis y de la columna. Fue lo único que nos volvieron a entregar. Las autoridades estatales y municipales han tratado de contener este fenómeno mediante la elaboración de propuestas para la atención del feminicidio, tal como quedó documentado en el último informe de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, estas acciones no han trascendido, ya que muchos de los casos siguen abiertos y continúan provocando dolor e indignación a las familias. Tal es el caso de José Luis Castillo, a quien solamente le entregaron una presunta tibia de su hija de 14 años de edad. Los exámenes genéticos no han sido contundentes para determinar que ese hueso efectivamente pertenece a Esmeralda Castillo Rincón. El padre de la adolescente narró en entrevista con Noticias MBS cómo las autoridades le entregaron un ataúd metálico que, en lugar de contener el cuerpo de su hija, tenía papel periódico y un par de bloques de cemento. Nos entregaron unos ataúdes metálicos grandes de una persona normal, muy bonitos, pero cuando los abrimos trae un sobre amarillo con 1 o 2 huesitos y todo lo demás rellenado de papel periódico, un bloque en una orilla y un bloque de cemento en otra para que le dé peso, pero en realidad te están entregando basura. En la contraparte, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Enrique Serrano Escobar, ha reiterado en diversos foros que los feminicidios son cosa del pasado y de ellos solo queda una leyenda negra. Recordemos su intervención durante el panel México en el Mundo que se llevó a cabo a principios de este año en el Senado de la República. Quiero decirles que se ha formado como una leyenda negra respecto de estos homicidios en contra de mujeres que durante muchos años se estuvieron haciendo. Se tejieron muchas historias.
A la fecha, la mayor parte han sido resueltas, han sido concluidas las investigaciones. Se encontró al culpable. En contraste, el fiscal especializado para atender delitos por razones de género en Ciudad Juárez reconoció en entrevista con MBS que los feminicidios siguen ocurriendo en este municipio. Una prueba de que los asesinatos de mujeres por razones de género son un problema vigente en Ciudad Juárez es que la Procuraduría General de la República decidió intervenir en el tema mediante la creación de mesas de trabajo para informar a los familiares de las víctimas el avance de sus investigaciones. José Luis Castillo y Dora María Benzor, cuyos casos hemos referido en este reportaje, formarán parte de estas mesas. No así la familia de Nancy Lobo Guerrero, quien fue asesinada por su esposo mientras ella le practicaba una terapia de liberación de estrés. En entrevista con Noticias MBS, Andrea Muñoz Estrada, madre de la víctima, narró lo sucedido aquel 26 de octubre de 2014, cuando Isaí Hernández atacó sin causa aparente a Nancy, propinándole 19 puñaladas en el cuerpo hasta quitarle la vida. Cuando inició la terapia, dice él que sintió tanto coraje que la agarró a golpes a ella y que siguió su odio, así dice, que sintió tanto odio luego y agarró 2 cuchillos y la empezó a cuchillar hasta que la derribó. El caso de Nancy Lobo Guerrero sigue sin resolverse, pues a casi un año del asesinato, la Fiscalía no ha podido declarar culpable a Isaí Hernández Díaz, quien además era integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Jesús Alemán, titular de la Fiscalía de Chihuahua, también fue asesinado este mes. Era el encargado de algunas de las investigaciones que fueron narrados en este reportaje. Reportajes MBS. Hoy hablamos sobre violencia de género, hablamos sobre feminicidios, mujeres que son asesinadas por su condición de mujer. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Seguimos en Punto Cero, mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. El día de hoy estamos platicando sobre los feminicidios, sobre un tema que tiene que ver con la violencia de género en un país con una cultura de misoginia, con una cultura de represión, de discriminación hacia la mujer, hacia el género femenino. Y me acompaña una de las mayores defensoras en el tema de género en este país, Malú Micher. Usted la ubica como diputada y ahora defensora al 100% activista en torno en el tema de derechos humanos. Malú, un honor tenerte hoy con nosotros. Luis, muchas gracias. Es un honor para mí tenerte como aliado, tenerte en este programa, tu equipo, para hablar de este tema y muchas gracias por la invitación. Oye, Malú, a ver, primero, hay mucha gente que es detractora de alguna manera del tema de género y habla sobre los feminicidios como un delito que se creó para el contentillo de las activistas. Y dicen, es que el feminicidio es lo mismo que un homicidio, no hay ninguna diferencia. ¿Cómo defines feminicidio? ¿Qué es un feminicidio? Mira, el feminicidio fue tipificado en este país a través de una serie de modificaciones a los códigos penales en los estados. El DF fue pionero en esta tipificación de feminicidio por una sola razón, porque no es lo mismo una mujer que muere en manos de una persona que por el hecho de ser mujer la asesina, que, es decir, porque llegaste tarde, porque ya no quieres ser mi novia, porque no me hiciste de comer como quiero, porque te fuiste con tu mamá, porque yo tengo que tener poder sobre ti, porque yo, hombre, tengo que dominar y controlar tu vida. Entonces, el feminicidio está tipificado así. Comete el delito de feminicidio quien atenta contra la vida de una mujer en razón del género. Son razones de género las siguientes. Entonces, ¿por qué es importante insistir en las razones de género? Porque uno de los elementos que nos pidieron procuradores y operadores de justicia es que no hubiera elementos subjetivos, sino que fueran elementos objetivos. Uno, que haya sido arrojado a la vía pública. Dos, que tenga huellas o toda una serie de elementos que puedan clasificar la violencia sexual. 3, que haya sido cometida, que haya habido antecedentes, de denuncias, de violencias, de acosos, de abusos por parte de la víctima. 4, que la mujer haya tenido violencia sexual, huellas de violencia sexual. Y uno que me parece que es el más importante, además de estar en la vía pública, es que hubiese habido una relación entre quien cometió el delito y la víctima, una relación de autoridad, una relación laboral, una relación
jerárquica. Alguien tenía que tener más poder que la mujer en ese momento. Todas estas razones son objetivas. Porque si tú decías, en razón de la desigualdad o en razón de la discriminación, dices, bueno, ¿y cómo demostraba el juez la discriminación? ¿No? Hay muchas razones. Una mujer con 15 puñaladas, perdón, claro. Sí puedes, evidentemente, demostrar la desigualdad. Y además con huellas de tortura sexual, por ejemplo. Eso es algo muy importante. Eso es lo más importante. Y que creo que tenemos que tomar en cuenta con todo el auditorio, porque hay casos de violación sexual en donde la mujer fue violada porque es mujer. Así me explico, es la condición de género. Y eso es quizá lo que algunos detractores tratan de omitir cuando dicen es simplemente un homicidio con violación y lo quieren conjuntar en dos tipos. Ahora, la idea es que el feminicidio sea más penado, supongo. O sea, que sea más grave, que te sancionen por feminicidio que por homicidio, ¿o cómo está ese tema? Sí, el tema es que no es un homicidio cualquiera, es un homicidio por el hecho de ser mujeres. ¿Es un crimen de odio, Malú? Entra. Pero está tipificado únicamente como feminicidio, las razones que te dije, más las agravantes que tú quieras. Pero el odio, claro que se puede demostrar, lamentablemente, en unas puñaladas, en una violencia sexual. Fíjate que en el Código Penal Federal aumentan una razón más que tiene que ver con el hecho de que haya sido incomunicada, que eso es muy importante, o bien que esta violencia sexual, no importa si se haya sufrido antes o después de haberla asesinado. Estos elementos son muy importantes. Y bueno, quiero decirte algo. A ver, te pongo un ejemplo. Una secretaria, una empleada de una empresa que había sido acosada sexualmente por su jefe y no accedió a tener relaciones sexuales, el jefe la mata, pero no la violó. Es un feminicidio. Totalmente. Porque la habían acosado antes sexualmente. Y porque había una relación de autoridad. Había una relación de poder. Y se puede demostrar. O sea, mientras tenga estas características, se considera no homicidio. Ahora, hay 31 estados que lo tienen tipificado como feminicidio. En Chihuahua es un homicidio agravado en razón de sexo o en razón de edad. En Chihuahua. En Chihuahua. Homicidio agravado. En Chihuahua. En Chihuahua, en Ciudad Juárez, con las muertas de Juárez, con todos los feminicidios. No ha sido tipificado. No hay una alerta de género todavía en Chihuahua, ahorita hablamos del tema de las alertas. No ha sido tipificado como feminicidio. Creo que ahí hay una litis, pero te voy a decir algo que es fenomenal. Acaba de haber un juicio con 3 juezas, excelentes juezas. Y bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, los juicios orales. En donde se dio una gran participación de los familiares, donde las mujeres juzgaron con visión de género, cosa que no había, que no hay en este país, aunque lo tengas tipificado. Sí, claro. Donde las investigaciones que se hicieron fueron más allá de investigar a las víctimas de feminicidio. Te voy a decir por qué. Porque se fueron a las causas que estaban originando que en muchas mujeres no se llegara al fondo de una investigación. Entonces, ¿qué fue? Detectaron complicidad en jueces anteriores, en ministerios públicos, en policías federales, policías municipales. Es excelente lo que han hecho estas 3 juezas y la red de la Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez. Es maravilloso. Lo que acabas de decir es muy importante. Vamos a platicar al respecto del tema porque hay, lejos del feminicidio, que digamos es la máxima expresión de la violencia contra la mujer en este país y en el mundo, hay una discriminación hacia la mujer. Hay una cuestión en donde parece que estamos dejando de lado el tema de género. Me dices la cuestión de las juezas. Estas juezas que entran a este caso lo hacen con una visión de género, son mujeres, eso es muy importante. Así es. Pero viene también la discusión, por ejemplo, en la Corte, en donde necesitamos ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Y por ahí vienen algunos detractores, no, ¿para qué quieres ministras? Entonces, si tiene que haber mujeres, entonces sí hay cuotas. Hablamos al respecto del tema, si te parece, Malú, luego de este corte comercial. Con mucho gusto. @Luis Cárdenas MX, mi cuenta de Twitter. Seguimos con más, esto es Punto Cero. Seguimos en Punto Cero, hablamos el día de hoy sobre el tema de feminicidios. Nos acompaña Malú Micher. Malú, platicábamos antes del corte comercial sobre este caso emblemático en Chihuahua, en una Chihuahua que no tiene tipificado el homicidio, el único estado de la República que falta, que le pasa a los diputados allá en Chihuahua, a los legisladores que puedan entrarle a este tema. Y nos decías que este caso era emblemático, entre otras cosas, porque había juezas
juezas con visión de género. No es lo mismo, y creo que aquí sí es muy importante tenerlo desde esa perspectiva, que esté juzgando un hombre, un asesinato, lo califique como homicidio en torno a violencia sexual contra una mujer, a que lo haga una mujer preparada y además con todo el conocimiento en torno a la violencia de género. Y entonces entramos al tema también de la discriminación hacia la mujer en el sistema judicial. Hoy tenemos una corte sin mujeres, que se va a quedar sin mujeres. Así es. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, en principio yo quiero felicitar a Olga Sánchez Cordero, que ha sido una gran ministra, una mujer aliada de las mujeres, que lamentablemente, pues bueno, concluye su periodo. Yo creo, y déjame decirte, que México ha recibido sentencias muy importantes para capacitación y especialización de operadores de justicia con perspectiva de género. Es decir, que juzguen invocando Convención de Eliminación de Discriminación, o sea, tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estas mujeres se pusieron las pilas, se pusieron los lentes del género, de la discriminación, de la desigualdad que vivimos las mujeres, y dictaron una sentencia histórica. O sea, los señores, de los 11 cuerpos hallados en Arroyo, allá en Ciudad Juárez, ya se fueron al bote. Se acabó y siguen los demás casos y todas las cosas que se han encontrado. Esto lo digo porque estas mujeres han sentado un precedente muy importante. Existen otras juezas en todo el país que se han puesto los lentes de género y han juzgado con esta visión. Pero en el caso de las ministras, necesitamos no dar un paso atrás y no vamos a permitir que se supla una mujer por un hombre. A mí me parece que una mujer sale y una mujer entra. Incluso del número de ministras y de ministros debería de ser por lo menos un número de 4 o de 3 ministras mujeres. ¿Por qué? Porque aunque dice una frase que yo siempre traigo a colación, que presencia de mujer no garantiza conciencia de género, tú sabes que han pasado muchas mujeres por la política y la vida de las mujeres no había cambiado. Las mujeres tenemos la obligación de que la vida de las mujeres cambie en la función pública, en las operaciones de justicia, como ministras, como juezas, como ministerios públicos. Se acabó el hecho de que en la ley todo lo que se investiga sea para demostrar que somos culpables. El giro que le estamos dando a la ley es que toda la investigación que se haga sea para demostrar que somos inocentes, que somos mujeres víctimas de violencias y que tenemos derecho a vivir sin violencias. Porque siempre basta y dicen, es que usted mire cómo habla, uy, mire cómo viene vestida. Ese tema, el tema de los feminicidios, en Ciudad Juárez, por ejemplo, se habló de cada aberración, Malú. Recuerdo cuando comenzaba este tema, el famoso tema de las así llamadas muertas de Juárez, y hablaban inclusive de un asesino serial, como si hubiera un problema de alguien que quería estar matando gente. Y luego, cuando se dieron cuenta que tenía que ver con violencia sexual, había quien decía, es que ¿cómo salen de la maquiladora tan tarde? Bueno, pues salen tan tarde porque están trabajando para darle de comer a sus hijos. ¿Y por qué van con falda? ¿Y por qué no pueden ir vestidas como se les dé su regalada gana? Así es. Ese es uno de los grandes problemas que hay que cambiar. Y te quisiera preguntar, Malú, porque esto lo vivimos en este país. Somos un país extremadamente misógino, extremadamente machista, pero viene desde la cuna, viene desde la casa. ¿Cómo se puede cambiar todo esto? ¿Cómo puedes hacer que haya una educación con vinculación a género, con los lentes de género, que es una de las frases pues tradicionales y un concepto elaborado desde la defensa de género por grupos feministas? ¿Cómo hacer para que haya una educación desde la casa con perspectiva de género? Yo creo que hay factores económicos, hay factores culturales que están legitimando y naturalizando una educación muy sexista y muy machista. Pero no somos las mujeres las responsables de esto. Educa también un hombre ausente, educa un hombre golpeador, un hombre gritón, un hombre borracho, también educa. La escuela educa, los medios de comunicación educas, en la iglesia se educa. No somos las responsables de los machos, ni somos el pilar fundamental de la sociedad. No lo somos. Sí hay que conservar en la familia esta unión, pero no en base a un patriarcado, a que el hombre es el único que decide, ni tampoco en base a que los adultos tengan un poder y un control sobre los niños y niñas. Yo creo que tenemos que cambiar los patrones socioculturales. Tenemos que educar de manera distinta a los hombres, que sí demuestren sus sentimientos, que no les dé vergüenza cambiar un pañal, que un hombre pueda llorar cuantas veces quiera, y tenemos que cambiar este mensaje a las niñas a través de los juguetes, ahora que viene la Navidad. Hay que decirle a las familias que no regalen
muñecos que legitiman, naturalizan el mensaje de que las mujeres vinimos al ámbito privado y que lo público no nos pertenece. Las mujeres estamos defendiendo nuestro derecho a estar en el ámbito público, como los hombres tienen que defender su derecho a estar en el ámbito privado. Hoy hablamos, Malú, sobre el tema de los feminicidios. Hoy hablamos sobre esta máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Y se creó en la ley una alerta de género. Así es. Y se acaba de emitir la primera alerta de género en el Estado de México. Después de muchos años de que ya existía, se emite la primera alerta. Tú fuiste una de las impulsoras de decir que esta alerta sea a nivel nacional, que haya una alerta de género a nivel nacional. Leyendo la ley, Malú, es importante la atracción mediática, el escándalo, el hecho de que podamos voltear reflectores hacia los estados que tienen una gran cantidad de feminicidios, pero también veo muchas ausencias, ¿no? Veo más trabajo burocrático, un grupo de investigadores que no se define exactamente hacia qué van a hacer. ¿Para qué sirven estas alertas de género? ¿Y qué podemos hacer para que verdaderamente donde se emita una alerta de género, en un año, en 2 años, el tema cambie? Mira, los feminicidios se han dado hace muchos años. La muerte de las mujeres, el asesinato, no hay que decir las mujeres muertas, porque no se murieron de catarro. Fueron asesinadas, ultrajadas, violadas, maltratadas, prostituidas, engañadas, etcétera. Este delito de feminicidio, ahora delito de feminicidio, porque no estaba tipificado, existe hace muchos años. Pero hay que decir que no nada más en Ciudad Juárez. El Estado de México lleva mano. Sinaloa lleva muchos casos. Veracruz tiene muchos casos. Y, por supuesto, Chihuahua. Pero hay que reconocer que en todo el país, Guanajuato, tú sabes, la lucha que han estado dando ahí las ONGs, para demostrar que sí. Yo creo que si unimos las voces, yo se lo dije al secretario de Gobernación, señor secretario, del manotazo. ¿Por qué ¿Y qué tiene que ver con un manotazo? Porque él es el responsable también de la seguridad en el país. El feminicidio no es un problema, ya es un delito y tiene que prevenirse, tiene que atenderse, tiene que sancionarse y evitar su repetición. Entonces, necesitamos que las alertas de género no las vean como una amenaza. Es una oportunidad que tienen en los estados los gobiernos para sentar al secretario de Seguridad, al secretario de Obras, a todos los integrantes de un gabinete y decir, ¿en dónde y por qué están atentando contra las mujeres? ¿Qué hubiera pasado en Ciudad Juárez si hace 23 años se hubieran pavimentado las calles, se hubieran puesto las luminarias, se hubiera atendido el transporte de las mujeres que salían y que siguen saliendo? De las maquiladoras. De las maquiladoras. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera prevenido, porque es un tema de seguridad nacional, no es un tema de justicia nada más, es un tema que tiene que ver con las ciudades seguras, que incluso implementamos en la Ciudad de México con Marcelo Ebrard. O sea, un puente no puede ser el puente de la muerte, un parque público, una colonia no puede ser la colonia de la muerte, un carro abandonado ahí 10 meses o los meses que quieras, es una amenaza para la seguridad. No de los hombres, porque los hombres también corren riesgo. Pero los hombres dicen que no me roben. Las mujeres decimos que no me violen. Exacto. Entonces, es un tema de seguridad nacional. Es un tema de justicia. Es un tema que tiene que ver, por supuesto, con la desigualdad. Entonces, necesitamos que la alerta de género que se ha solicitado y que yo la solicité a nivel nacional, sea esta oportunidad. Digo, no fue en todo León, no fue en todo Celaya, fue en una colonia específica, en un espacio específico de Veracruz, en unas colonias específicas de Juárez. Bueno, demos el manotazo a la sociedad civil, el poder legislativo y, por supuesto, Gobernación y el presidente Peña Nieto, den el manotazo y digan, señores, en la CONAGO vamos a trabajar directamente sobre los estados que más tienen casos de feminicidio. Me quedo con esta idea, me quedo con que demos el manotazo, Malú. Correcto. Y me quedo sobre todo con la percepción, y la comparto con el auditorio, los temas de género. El tema de feminicidio no es tema de relleno. No. Por favor, hay que entrarle, y lo tomo de tus palabras, es un tema de seguridad nacional. Eso es. Malú Micher, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Punto Cero. Luis, al contrario. Muchísimas gracias. Es un honor para mí.
Bueno, salimos a la calle y preguntamos a la gente, ¿persiste el machismo en México? ¿Qué opinas sobre este tema? Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Esto es Punto Cero. Hoy hablamos sobre feminicidios. Regresamos con más. Sí, sí todavía, porque en muchas partes de la República se siguen tradiciones que tienen esas costumbres de machismo, de tratar menos a las mujeres. Sí, pues por los pensamientos de los hombres, ¿no? Sí, porque las ideas se tienden hacia los hombres en el sentido laboral y en el sentido de familia también. Sí, ejercen como más autoridad en las casas y en los empleos. Sí creo, pero también es parte de que las mujeres se lo crean. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy en este Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes, en punto de la 1 de la tarde, en noticiasmbs.com. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en otro Punto Cero. Cuídese mucho, descanse. Bye bye.